Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra doña Lucía Martín González. Bueno, muchas gracias. Voy al grano porque hay muchas cosas que queremos exponer y preguntar al ministro en materia de vivienda, a pesar de que en su presentación creo que ha dedicado literalmente 5 minutos únicamente a comentar este tema. Bien, nos hemos enterado hace unos días que el anterior Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 queda prorrogado un año más a la espera de la elaboración del siguiente, que abarcará el periodo 2018-2021. Se supone que el Plan Estatal de Vivienda es el principal instrumento que tiene el Gobierno para realizar política pública en esta materia, pero, claro, si analizamos los presupuestos, vemos rápidamente que para su Gobierno, lo decimos sin ninguna duda, la vivienda no es ninguna prioridad en absoluto. La inversión total en el plan anterior fue de 2.600 millones de euros, lo que supone un 0,2% del PIB estatal. En cambio, durante el mismo periodo, la cantidad destinada a desgravaciones fiscales para la compra de vivienda, que fue en su día una política catastrófica que generó la burbuja inmobiliaria que acabó estallando en 2008, fue de 6.500 millones de euros, más del doble que la inversión directa en vivienda. Y vemos también como en ese mismo periodo las ayudas fiscales para alquilar una vivienda fueron de 613 millones de euros, casi 10 veces menos del presupuesto que se destina a ayudas a la desgravación por compra. Estos son los números y ahí se ven claramente las prioridades de su Gobierno. Me pregunto si su Gobierno sabe que en países como Suecia, como Holanda o como Reino Unido destinan un 3% del PIB en políticas de vivienda. Tenemos también Austria, Dinamarca, Francia o Alemania que destinan entre el 1 y el 2% de su PIB a esta cuestión. Y luego está España, que destina un 0,2%, que es una cifra muy parecida a la que destinan Grecia y Portugal. Todo esto son cifras oficiales. Entonces, yo me pregunto, ¿qué política pública en materia de vivienda se puede hacer con ese presupuesto? Y ya se lo digo yo, ninguna que pretenda garantizar derechos a la mayoría de la gente. Para ustedes la vivienda no es ninguna prioridad. Por lo tanto, las primeras preguntas serían ¿qué medidas va a tomar su Gobierno para que los presupuestos públicos del Estado crezcan cada año hasta converger con la media de los países líderes en política pública de vivienda de la Unión Europea? ¿Qué medidas va a tomar para la progresiva reducción del gasto fiscal en vivienda y el incremento del gasto público directo en esa materia? ¿Qué medidas va a tomar para que los fondos estatales dedicados a vivienda se gestionen por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son, de hecho, las administraciones públicas constitucionalmente habilitadas para actuar en materia de vivienda, ya que el Estado no tiene competencias para ello? Por otra parte, tenemos un parque público de alquiler que no llega al 1% frente al 15% de media en países europeos de nuestro entorno. Con la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos, ese parque es hoy una necesidad vital para centenares de miles de personas que son desahuciadas, que viven en situaciones de infravivienda o de precariedad en habitaciones, pero también son una necesidad para millones de personas que necesitan acceder a una vivienda a un precio asequible y no desorbitado. Que, por otra parte, precios de alquiler desorbitados es lo que en muchos casos encontramos hoy en el mercado, precisamente como consecuencia, en gran parte, de su legislación, que ha convertido la vivienda, ya sea en propiedad o de alquiler, en una mercancía con la que especular. Recientemente, varias comunidades autónomas han intentado legislar para que las entidades financieras y otros grandes tenedores de vivienda estén obligados, y repito, obligados a ceder las viviendas vacías de las que disponen a las administraciones públicas para que éstas puedan ponerlos en alquiler a precios asequibles. Es lo que hacía la Ley 24/2015, aprobada por unanimidad en Cataluña, que su Gobierno, vía Tribunal Constitucional, ha suspendido. Y otras leyes similares lo hacían igual en Navarra, en Euskadi, en Murcia. De hecho, su Gobierno aún estaría a tiempo de retirar ese recurso y devolver los derechos suspendidos a la ciudadanía. Más datos, que son importantes. La Sareb declaraba tener en 2014 cerca de 100.000 viviendas vacías. Su Gobierno no las quiere poner en alquiler porque su prioridad es, por enésima vez, tapar los agujeros de entidades financieras privadas que vuelven a tener beneficios otra vez sin ninguna exigencia de responsabilidades en materia de vivienda a cambio. Por lo tanto, las preguntas serían: ¿qué medidas va a tomar su Gobierno para ampliar el parque público de alquiler, para llegar como mínimo a ese 15%, que es la media de los países de nuestro entorno? ¿Qué medidas va a tomar su Gobierno para que las viviendas de grandes tenedores, las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, en especial las que están en manos de entidades financieras rescatadas directa o indirectamente con nuestros impuestos, integren ese parque público? Y más allá del parque público, si sabemos que es necesario promover el acceso a la vivienda en alquiler, porque también estamos a años luz de Europa en ese sentido, ¿qué va a hacer su Gobierno para movilizar hacia el alquiler los 3,4 millones de viviendas vacías que, según el INE, existen en España? Hablando del alquiler, su política en materia de alquiler ha sido también catastrófica.
En este país, menos de un 15% de la gente vive de alquiler. De nuevo, cifras muy inferiores a países de nuestro entorno. Ya hemos hablado de las ridículas ayudas para el alquiler en materia fiscal que su Gobierno ha facilitado. También podemos hablar de las condiciones para recibir ayuda al alquiler del antiguo plan estatal, que incluían cobrar menos de 500 euros al mes por persona y tener un alquiler de menos de 600 euros, que ya me dirá usted si en Madrid, por ejemplo, existen alquileres así. En Barcelona, desde luego, viviendas dignas, ninguna. Pero es que, por si fuera poco, en 2013, su predecesora en el cargo, Ana Pastor, aprobó la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler en vivienda. Dicha ley disminuyó de 5 a 3 años los contratos de alquiler. Acabó con las pocas garantías judiciales que quedaban a las personas inquilinas frente a un desahucio. Dio facilidades fiscales a las SOCIMI, que tributan al 1%, para que inviertan en viviendas sin establecer ninguna condición y, por lo tanto, fomentando de nuevo las prácticas especulativas ahora orientadas al alquiler. En resumen, prácticamente no dan ayudas al alquiler, ni para inquilinos ni para pequeños propietarios que necesitan seguridad para poner sus viviendas en alquiler a precios asequibles. No toman medidas para generar un parque público y, además, aprueban leyes que continúan condenando al alquiler a ser una opción inestable, insegura y transitoria. Todo ello genera unas condiciones perfectas para trasladar parte del negocio especulativo que antes se hacía principalmente vendiendo hipotecas a los alquileres. Alquileres cortos, precios altos, rendimientos jugosos en poco tiempo. Y así estamos viendo ya, como en ciudades como en Madrid y Barcelona, existe hoy otra burbuja inmobiliaria que expulsa a miles de vecinos y vecinas de sus barrios porque no pueden hacer frente a unos alquileres imposibles. En Barcelona no se encuentra una vivienda digna por menos de 800 euros al mes. Estas problemáticas exigen respuestas legislativas inmediatas y, por lo tanto, las preguntas son: ¿qué medidas va a tomar su Gobierno para acabar con los incrementos indiscriminados de precios del alquiler que se están dando ya en algunas de las ciudades del Estado? ¿Va a llevar su Gobierno a cabo una reforma legislativa para que el alquiler sea una opción estable, asequible y segura? Por lo que respecta a eficiencia y rehabilitación y condiciones de habitabilidad, se trata de una línea estratégica del antiguo plan estatal y también del próximo, que puede sonar muy bien y, en cambio, tener un uso totalmente inútil para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones dignas para la mayoría. Me explico de forma sencilla. Se puede priorizar la rehabilitación de viviendas en alquiler de pequeños propietarios, que son las que están en peor estado de todo el parque de vivienda, por cierto, o se pueden priorizar las reformas de aquellas viviendas que están en manos de grandes propietarios que quieren alquilarlas a precios no asumibles para la mayoría. Entonces, la pregunta es, señor ministro, ¿va a establecer algún tipo de prioridad en ese sentido en su próximo plan estatal? Y más allá de eso, en cumplimiento con la disposición adicional de la primera de la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. ¿Está su Ministerio trabajando en el desarrollo de los instrumentos con los que, en coordinación con la Administración local y autonómica, realizar un sistema informativo general e integrado que contenga censo de construcciones y viviendas vacías, así como mapas de desarrollo urbano necesarios para la rehabilitación? Y acabo ya. Usted es ministro de Fomento y de Vivienda. No sé, sinceramente, si es consciente que en el plan estatal que se acaba de prorrogar, la palabra desahucio aparece dos veces en 60 páginas. Durante el periodo que abarca ese plan estatal, 2013-2016, se produjeron más de 200.000 desahucios en este país. Creo que es bastante significativo de cómo su partido entiende la política de vivienda. Nosotras, nuestro grupo parlamentario, estamos aquí para que eso cambie radicalmente. Y ya le avanzo que hemos pedido una comparecencia monográfica específica para evaluar el plan de vivienda que ahora acaban de prorrogar y termina y discutir el próximo que hay que poner en marcha. Gracias. Muchas gracias, señora Martín. Es el turno